serie de mensajes que traemos cada jueves acerca de el conocimiento de Dios. Y es que ha sido bien interesante, ¿no?, poder quedarnos en una parte del carácter de Dios cada jueves y poder verlo. Aunque estamos tomando un mensaje por cada característica de Dios, o su perfección, o sus excelencias, como lo llaman algunos, o popularmente mejor sus atributos, hemos aprendido. Obviamente otra vez nos quedamos cortos, aunque en cada mensaje damos un punto, nos quedamos cortos porque la Biblia es muy amplia para hablarnos de cada uno de las excelencias de Dios, de sus perfecciones o de sus atributos. En esta noche vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Este es el mensaje número 12, es decir, ya hemos venido avanzando un poco. Quiero que hablemos en esta hora acerca de la inmutabilidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Cuando hablamos de inmutabilidad, la palabra in o im en algunos casos significa no. Entonces, mutabilidad significa que cambia, que es cambiante, que es mudable, ¿no? Esa es la palabra que muta, o sea, que cambia, mutable, que puede cambiar, que puede variar, puede mudar. Entonces, cuando lo ponemos inmutable, entonces es que no cambia, que no varía, no es mudable, no es cambiable. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, es parte de ese carácter de Dios que nos dice que Él no va a cambiar, que Dios no cambia. Eso significa la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, o sea, Dios es inmutable. Él no muta, o no varía, o no va a cambiar. Él sigue siendo el mismo, como lo vamos a ver en las Escrituras. La inmutabilidad de Dios nos dice que Dios es invariable, que Dios es constante y que Dios es fiel. Eso es, yo creo que es una garantía para nosotros los creyentes, saber que Dios es invariable, es decir, Él dice una cosa aquí y la cumple acá. Dios es constante, es decir, Él no va a decir que hoy te ama y mañana no, sino que cuando Dios decide amarte, te ama siempre. Es fiel, y es de su inmutabilidad, es decir, parte del carácter de Dios es su fidelidad, es fiel, y entonces como Él no cambia, Él es inmutable, entonces permanece, sigue siendo fiel a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nosotros. Entonces, este tema de la inmutabilidad de Dios es muy precioso para la iglesia, es una garantía, es una esperanza para nosotros los creyentes de ver a ese Dios que tenemos. Y tengo que aclarar otra vez que no es que Dios se divida en partes, sino que Dios, cuando hablamos de una perfección de Dios o parte del carácter de Dios, queremos decir es que Dios es así, es decir, Dios es amor, Él es todo amor. Cuando hablamos aquí que Dios es inmutable, estamos hablando de que Él es todo inmutable. Cuando Él es fiel, todo fiel. Entonces, ese es el punto que tenemos que comprender. No es que Él es por pedacitos, que una parte es así, otra así, de pronto como nosotros, no. Él es todo, su ser es así. Entonces, Él es inmutable en todo su ser. El pastor Paul Washer me llamó la atención cuando él define lo de la inmutabilidad de Dios, y quiero traerle un extracto que saqué de él que es impresionante y nos ayuda a entender la inmutabilidad de Dios. Él dijo lo siguiente: la inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos o consejos. Dios no crece ni evoluciona ni mejora porque ya es perfecto. Él no puede disminuir, deteriorarse ni retroceder porque dejaría de ser Dios. Lo que Dios es siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. Él no hace una promesa y después la rompe. Él no hace una amenaza y después no la cumple. Esto es especialmente consolador, pues la posibilidad de que un Dios todopoderoso repentinamente se vuelva malvado o cambie de pensar es completamente aterradora. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes porque garantiza que Él y su palabra permanecerán igual ayer, hoy y siempre. Él es la única constante en el universo
el único digno de absoluta confianza. Precioso esto, ¿verdad? Una definición bien elaborada acerca de la inmutabilidad de Dios. Esta noche quiero que hablemos de dos cosas. Lo primero es que hay algunas declaraciones bíblicas muy concretas que nos hablan acerca de la inmutabilidad de Dios. Y luego hablaremos de cómo esa inmutabilidad de Dios está en su palabra o en su consejo divino, en su consejo eterno. Es decir, hacen parte del ser de Dios. Y entonces la palabra de Dios, que tiene que ver con su ser, el consejo de Dios que tiene que ver con su ser, pues obviamente tiene que ser inmutable de la misma manera que Él es inmutable. Entonces, número uno, algunas declaraciones bíblicas. Como le dije, hay muchas declaraciones, pero vamos a mirar algunas y tenemos que ir al texto que abarca todo siempre, y es Éxodo 3:14. Lo hemos venido viendo en varias partes de estos atributos de Dios, y es cuando Moisés le dice a Dios, y cuando vaya a Israel, ¿quién eres tú? ¿Qué nombre le digo? Y él dice, dígales, yo soy el que soy. Entonces, en esta parte de la inmutabilidad, ¿qué es lo que podemos aprender? Que Dios no solo siempre es Dios, sino que siempre es el mismo Dios. Él dice, yo soy el que soy. O sea, veamos hace 8 días, Dios tiene existencia por sí mismo. Él existe por sí mismo y no depende de nada, de afuera, de nada ni de nadie. Él es autoexistente, veamos 8 días, y Él es autosuficiente. Pero la inmutabilidad de Dios lo que nos está diciendo es que Él es autoexistente, independiente, Él es autosuficiente, pero la inmutabilidad es que Él va a seguir siendo así. O sea, nunca va a llegar un momento donde vamos a decir que va a parar. No, esa es la inmutabilidad, Él no va a cambiar. En cada uno de esos atributos vamos a ver, Él es así, por toda la eternidad. Entonces no va a cambiar, y eso es lo que nos diría Éxodo 3:14. Algo que permanece también en cuanto a la inmutabilidad, es algo que tiene firmeza, que va a permanecer. Bueno, nosotros sabemos algo que permanece, es una roca. Creo que es el Salmo 25, 125, no recuerdo, que dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ahí está el monte de Sión. Y cuando usted va a ver una roca, ahí está la roca. Obviamente, esto va a tener un fin. Cuando Dios venga por segunda vez, pues el monte de Sión será removido, la roca será quitada. Pero la Biblia nos habla acerca de los nombres que se le dan a Dios. Y uno de los nombres que se le dan a Dios es que Él es la roca. Y cuando hablamos de la roca, pues obviamente entonces vamos a comprender que es permanente, que no es movible. Podríamos decir que el Señor es inmovible. Él no se va a mover. Así lo podemos ver en Deuteronomio 32. Vamos a ir allá para que veamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Y hablando acerca de Dios, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Él es la roca. Y otra vez el pensamiento de la roca nos lleva a entender la inmutabilidad de Dios, que Él no va a cambiar. Así como una roca permanece ahí y ya no va a cambiar, a menos que alguien venga y la cambie, obviamente, y la quiera pintar. Pero aunque no es un ejemplo, obviamente, pues para Dios, pero por lo menos lo podemos tomar de alguna manera. El mismo Deuteronomio 32, pero versículo 15. Deuteronomio 32, 15, vamos a leer hasta el 18. Dice, pero engordó Jesurum y tiró coces, o sea, engordaste, te cubriste de grasa, lo que está diciendo Dios, Jerusalén, Jesurum. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. O sea, aquí el pueblo de Israel abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. No te caes, se le llama a Dios la roca de su salvación. Israel, aquí ya mencionado como Jesurum, dice que despreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Luego el 18, de la roca que te creó te olvidaste,
te has olvidado de Dios tu creador. Entonces note cómo Dios, que es el creador, Dios que es el salvador, dice aquí, tiene el nombre de la roca que te creó, te olvidaste. O sea, es un nombre que Dios toma para sí, además de que cuando habla de una roca habla de algo muy fuerte, pero aquí obviamente estamos hablando de que es inconmovible, no hay quien la pueda mover de ahí. Entonces nos habla de la inmutabilidad de Dios, la roca no va a cambiar, va a permanecer ahí, va a estar firme ahí. Ahora, bien interesante que el apóstol Pablo aplica esa misma roca a Jesucristo. Vamos a mirarlo. Primera de Corintios 10:4, en el Nuevo Testamento ahora. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y esto me impresiona porque mira lo que dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces uno puede ver cuando, y esto nos lleva obviamente cuando hablan con Pedro, y Pedro dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, nada de aquí abajo, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que tú eres roca, eres una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ha habido mucha confusión. La Iglesia Católica dice que la roca es Pedro. No podía ser la roca, porque ¿cómo vamos a asemejar algo? Aquí está hablando de algo que no va a cambiar. Pedro fue muy cambiante, adelante, él lo confiesa a Cristo ahora y luego lo está negando. No puede ser. ¿A qué se refiere la roca ahí? Entonces algunos dicen se refiere a Cristo, otros dicen no, se refiere a la confesión de Pedro. ¿Y cuál es la confesión de Pedro? Pues que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces estamos de acuerdo ahí. Sí es la confesión de Pedro, pero también es Cristo mismo, que es la roca. Porque la confesión de Pedro fue: Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice: sobre esta confesión edificaré mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces puede ser la confesión, pero esa confesión apunta a Cristo. Pero ahora Pablo lo deja claro. Y no solamente se queda ahí, sino que él va allá. Y la roca que los seguía, cada vez que ellos bebían del agua, cada vez que el Señor los guardaba y los guiaba en el antiguo pacto, pues era la roca. Y esa roca, dice Pablo claramente, era Cristo. Entonces Cristo se llama la roca, y obviamente para Dios está ese nombre de la roca. ¿Y por qué estamos mirando así? Porque es un nombre que se le da, que nos habla un poco de la inmutabilidad de Dios, es decir, por lo menos que hay firmeza, no va a cambiar, va a permanecer ahí. Y la roca nos habla de que es inconmovible, ya lo dije, como el reino de Dios es inconmovible. Lo podemos ver en Hebreos 12:28, ahí adelantico. Hebreos 12:28, pues obviamente nos habla de su carácter, aunque más adelante vamos a mirar que si Él es roca o Él es inconmovible, su consejo también, su palabra también es así. Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El reino de Dios es inconmovible, y cuando hablamos de algo inconmovible es que permanece para siempre, no va a variar, no va a cambiar. Siempre el Señor dio aquí una ley, no la va a mejorar después, ni le va a añadir, ni le va a quitar. Ay, no, es que me equivoqué. No, mejor como la Constitución, ¿no? La Constitución del 91, ya más de uno la quieren cambiar, y obvio, y la van a cambiar, en cualquier momento se cambiará, y se cambia, y se cree que quedó de la mejor manera, pero 20 años más después, 30 años después vienen otros y la van a cambiar. ¿Por qué la van a cambiar? Porque en la medida que el hombre va cambiando, también las leyes van cambiando. Pero hermanos, con Dios no es así. El reino de Dios es incambiable, el reino de Dios es inconmovible, el reino de Dios es inmutable, y por eso nos van a tirar piedra a nosotros, y por eso nos van a meter a la cárcel, por defender principios de la palabra de Dios que son inconmovibles, porque Dios es inconmovible. El ejemplo claro que yo hablé los 2 domingos anteriores es que Dios hizo al hombre, y veíamos el domingo claramente que Dios hizo al hombre, y de la costilla sacó a la mujer y se la trajo, y dijo: los dos serán una sola carne. Cuando leíamos con mi esposa esta mañana, que yo le decía a ella, cuando Dios le dice a Noé, en el capítulo 8, capítulo 7, que
que buscara parejas, dos animales de la misma especie, macho y hembra, macho y hembra. Y yo le dije, mira el énfasis aún de los animales, macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. ¿Y por qué? Yo le decía a mi esposa, porque Dios, el propósito era que ellos se multiplicaran. Cuando Dios hizo al hombre, hombre y mujer, para que se multipliquen, se reprodujeran. Cuando Noé mete los animales, que Dios le dice macho y hembra, era para que se multiplicaran, se reprodujeran. Entonces yo le preguntaba a mi esposa, ¿se podrá multiplicar los homosexuales, las lesbianas? Ahora, ¿por qué? Y me voy a meter en problemas aquí ahora. ¿Por qué las Naciones Unidas apoyan tanto el movimiento LGTBI? Porque ellos dicen que estamos superpoblados y ellos quieren de alguna manera despoblar, y ellos apoyan estos movimientos porque saben que no va a haber multiplicación. Pero esto es una aberración delante de Dios. Obviamente esto es un pecado. Dios no acepta la homosexualidad, el lesbianismo, nada del movimiento LGTBI cabe en el pueblo de Dios, cabe en la iglesia. Esas personas se les predica el evangelio, y si ellos quieren ser creyentes, quieren venir a ser parte del pueblo de Dios, deben dejar su cosa. Deben ser hombres, o deben ser mujeres, y si no, no caben en el reino de los cielos. Es un ejemplo que estoy poniendo, basándome en lo que dice la Escritura. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si el hombre es cambiante, si la sociedad es cambiante y viene cambiando, entonces las leyes de aquí abajo van cambiando. Ahí es donde entramos en problemas, porque la palabra de Dios no va a cambiar, y nosotros, creyentes fieles de la palabra, tampoco vamos a cambiar. Nos meterán a la cárcel, nos cerrarán las iglesias, nos matarán quizás, pero hermanos, no vamos a cambiar. No podemos cambiar, no podemos negociar, porque así como Dios es inmutable, su palabra, su consejo es inmutable también. Otro punto acá es que mientras todo se acaba, solo Dios permanece para siempre. Mira lo que dice el Salmo 102. Salmo 102, mientras todo se acaba, y es que todo se va a acabar. Por eso decía que el ejemplo de la roca para Dios, aunque nos sirve, no es el mejor ejemplo para inconmovible, porque se puede acabar, porque es criatura, es creada por Dios. El Salmo 102, 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, ¿qué pasa con Dios? Mas tú permanecerás. Hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de que Él no va a cambiar, Él es inconmovible. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás. O sea, ellos pueden cambiar, sí, la creación, y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Dios no es mudable, Dios es inmutable. ¿Ven? La creación puede mudar, va a cambiar, la roca va a cambiar. Pero dice, pero tú eres el mismo, o sea, Él no va a cambiar. Tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Entonces todo puede cambiar, la creación va a cambiar, las cosas pueden cambiar, pero Dios no va a cambiar. Él es el mismo, como la Escritura dice, y su palabra tampoco va a cambiar. Otro texto que nos habla categóricamente de que Dios no va a cambiar, y lo dice así radicalmente, es Malaquías 3:6. Vamos a ir, el último libro del Antiguo Pacto, Malaquías, capítulo 3, versículo 6, donde comienza pues obviamente a hablar ahí luego del diezmo, pero leamos solamente el versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Ahora note esta expresión: por esto, hijos de los hombres, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, ¿por qué el hombre no ha sido consumido? Porque Dios no cambia, y porque hay un pacto eterno que Dios estableció con el hombre, que le iba a preservar hasta cierto punto, y luego iba a llevar a los suyos a la gloria, y los otros los iba a enviar al infierno. Así el hombre se vuelva re malo, el Señor va a cumplir su plan eterno, y Él no va a cambiar. Yo, Jehová, no cambio. Esa es la inmutabilidad de Dios. Yo, Jehová, no cambio. Esa es la razón por la cual no hemos sido consumidos. Y no cambia a pesar, pues como ya lo dije, de la infidelidad de su pueblo. Ya lo dije, pero es bueno que lo leamos.
Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. A pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios no va a cambiar. Segunda de Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ve? Este tema de la inmutabilidad es precioso porque ¿qué tal que Dios cambiara por nuestra conducta? Bueno, no me quiero contradecir. Más adelante voy a ver que algunas cosas que Dios ha dicho, de pronto pero por el cambio de las personas. Y es importante que entendamos eso. Dios no va a cambiar. Nosotros sí cambiamos. Y el carácter de Dios, aquí estamos hablando del carácter de Dios, en este caso como su fidelidad no va a cambiar. El carácter de Dios no va a cambiar. Bueno, algunas cosas van a cambiar, pero ya tiene que ver es con las personas, no con Dios. ¿Por qué no cambia? Bueno, ya lo dije, Hebreos 13:8, que es muy conocido. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es otro texto de la inmutabilidad. Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces no es que usted va a decir, es que el Dios del Antiguo Testamento era cruel. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia. ¿Sabe que hay personas así que malentienden la Escritura y dicen, no, es que la gracia es en el Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto no. La gracia siempre ha estado, siempre. Y eso es bueno que entendamos. En el Antiguo Testamento estaba la gracia de Dios. Obviamente que había una ley que Dios había colocado para que el hombre se diera cuenta cuán maldadoso era. Y todo esto era una preparación para la venida de Cristo, que es el que trajo, digamos, en sí mismo la encarnación de la gracia, Cristo mismo. Pero gracia siempre ha existido. Ahora, en el Nuevo Pacto vemos la gracia, obviamente, de Cristo y su obra, pero también está la ley. Muchas personas confunden esto y dicen, el Antiguo Pacto era ley sin gracia y en el Nuevo Pacto es gracia sin ley, pero estamos equivocados, así no es. En el Antiguo Pacto se ve la ley, obviamente operando, pero hay una gracia de Dios para su pueblo. En el Nuevo Pacto uno ve la gracia de Dios, pero hay una ley de Dios para su pueblo, de todas maneras. Eso es lo que tenemos que tener. Dios es el mismo. En Santiago 1:17, que tal vez usted lo conoce, dice que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de lo alto. Bueno, voy a ir allá para que lo leamos. Dice, sí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, y no de acá, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay mudanza, no hay algo que lo cambie. Él no va a cambiar, Él no se va a mudar, Él es el mismo. Pero dice, ni sombra de variación. Es decir, no hay una sombra de lo perfecto. Puede ser que de pronto una pequeña sombra por ahí que lo lleve a variar. No, Él no va a variar. Él permanece firme como Él es. El segundo punto es que la inmutabilidad de su palabra y su consejo, aunque ya lo dije y ya lo expliqué y puse unos ejemplos, pero vamos a ir a los textos ahora. Y es que cuando hablamos de la inmutabilidad de su palabra y su consejo, vamos a ver que la palabra es el resultado, que el consejo es el resultado de su carácter. Es decir, por eso nosotros muchas veces decimos, Dios y la palabra es lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el ser y su palabra es su voluntad. Es lo que Él desea que se haga, es lo que Él ha determinado que se haga, es su pensamiento, es su voluntad. Entonces están unidas al ser de Dios. Entonces Dios como en su ser es inmutable y su palabra es inmutable. Su consejo, que por eso hablamos del consejo eterno, ¿no? Ese consejo eterno es que lo digo aquí y eso permanece por toda la eternidad. Ese consejo de Dios. Entonces la inmutabilidad de Dios se extiende a su consejo y a su voluntad. Dios no es hombre para que se arrepienta o para que cambie. La Biblia lo deja claro. Números 23, vamos allá. Números capítulo 23. Ahí está este falso profeta Balaam.
Pero cuando él está profetizando, que Dios es el que lo lleva a que profetice la bendición a Israel en vez de la maldición, porque Balaam lo había contratado a este profeta para que hablara en contra de Israel, pero Dios viene y lo hace hablar a favor de Israel. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Note, y eso es claro. Dios no es hombre para que mienta. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Qué dice Romanos? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí entramos en un problema. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué quiere decir? Los hombres somos los que mentimos y los hombres somos los que nos arrepentimos. Cuando mentimos, entonces no tenemos una verdad, y como Dios es absoluto en su verdad, en Él no hay mentira. Cuando nos arrepentimos es porque fracasamos nosotros en las decisiones que hemos tomado o en la palabra que hemos dado. Entonces nosotros damos reversa. Arrepentirse es dar reversa, y lo que está mostrando el arrepentimiento es que nos equivocamos. Ahora, si usted va a ver que Dios se arrepiente, entonces quiere decir que Dios se equivoca. Entonces quiere decir que Dios cambia. Entonces es muy importante entender eso. Dios no puede mentir, Dios no se puede arrepentir, porque Él es inmutable, Él no va a cambiar. El arrepentimiento, para nosotros, ¿qué entiende usted por arrepentimiento? Siempre hemos enseñado que arrepentimiento es cambio de actitud, es decir, uno va hacia un lado, una dirección, pero cuando se arrepiente cambia y toma otra dirección. Es abandonar. El arrepentimiento es como abandonar eso que se estaba haciendo y tomar ahora un rumbo correcto. Entonces, si Dios se arrepintiera, y quiero que tengas eso claro en la mente porque es uno de sus atributos, si Dios se arrepintiera, en Él habría falencia, no existiría la verdad, en Él no habría un consejo perfecto. Él sería un Dios de error, de equivocaciones, es decir, pensé hacer esto, pero ahora mejor hago otra cosa. Él no va acá. Entonces la inmutabilidad de Dios no fuera. Pero como Dios es inmutable en su palabra y en su consejo, claramente la Escritura nos dice aquí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Él dijo y lo hará. Él no dijo, entonces no lo hará. Y eso es lo importante que lo entendamos. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Y qué pasó entonces en Génesis 6 cuando dice que la maldad del hombre se multiplicó? Y que dice la Escritura, usted después lo busca, Génesis 6, 5 y 6, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Entonces cuando la Biblia habla de que Dios se arrepiente, no se refiere a su carácter. Tenga eso claro, hermanos. Cuando la Biblia habla de que Dios se arrepiente, no se refiere a su carácter, porque Él es inmutable. No nos habla de su carácter, sino de su trato cambiante del hombre, el trato de Él que es cambiante por el hombre. Entonces hay como 3 o 4 expresiones que Él dice que se arrepintió. Acá tenemos una que es Génesis 6:5 y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Entonces no es que Dios va a cambiar de actitud y que Él hubiera hecho, no, porque hice el hombre, mejor no lo hubiera hecho, no se refiere a eso. Más bien ese arrepentimiento allí nos lleva a una expresión de dolor que Dios siente. Porque una persona cuando se arrepiente, y si un arrepentimiento verdadero tiene que expresar dolor, ¿sí o no? Un verdadero arrepentimiento tiene que expresar dolor. En algunas personas lágrima o por lo menos mucha humildad. Yo estos días escuchaba, ahora que llevaron a esta gente que está bueno, esta gente que salió de la FARC, que son ahora congresistas, los llevaron que a la verdad y trajeron a los, ¿cómo se llama?, a las víctimas, y ellos tenían que arrepentirse, ¿no? Y una de ellas decía, no le vimos arrepentimiento, porque estaban como muy agresivos. No, yo creo que una persona verdaderamente se arrepiente, se conoce porque siente el dolor, se duele de verdad, y como que se acerca a la víctima, verdad, perdóneme, mire, yo estaba mal o algo me pasó, ahora yo he cambiado, ahora yo soy diferente, mire, verdad, se reconoce. Y esta misma persona, entonces yo decía, pues sí. Ahora, a Dios le duele.
Entonces el arrepentimiento ya dolor. Entonces no es que Dios cambia, sino que más bien Dios siente tristeza, siente dolor a ver el pecado del hombre, y entonces Él por eso dice que los va a destruir con la misma tierra. Otro arrepentimiento es el de Jonás. Jonás 3:10, usted puede ir a buscar, pero Dios le dice a Jonás: vaya y predica, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ahora, ¿qué es lo que le dice cuando Nínive se arrepiente y que por 3 días, dice que hasta el rey, hasta los animales ayunaron por 3 días y se arrepintieron para que no fuera destruida? Entonces dice: y se arrepintió Jehová y no la destruyó. Entonces otra vez el punto claro aquí: él no se arrepiente de su carácter, sino en su trato cambiante hacia el hombre que ha cambiado. Es decir, y hay aquí algo que tenemos que aprender en la Escritura, y es que hay unas advertencias. Dios en su palabra hace algunas advertencias, y esas advertencias van a tener su castigo si no las toman en serio, o va a tener su benevolencia si las personas atienden a la advertencia. Entonces la advertencia para Nínive es esta: Nínive será destruido. Pero ¿qué pasó? Obviamente Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir. Cuando ellos se arrepienten, Dios da la misericordia y no destruye a Nínive. Pero si usted lee el contexto de Nínive más adelante, no sé cuántos años pasaron, igual Dios destruyó a Nínive porque se desapareció ese pueblo. O sea, se cumplió en este caso la palabra de que sí fue destruido. Entonces lo que pasa es que Dios, en ese caso, de acuerdo a las personas que están cambiando, no Él en su carácter, sino en su trato para un pueblo que está cambiante, que es distinto. Ahora hablemos unos posibles arrepentimientos. Otro usted lo conoce, pues el de Saúl, ¿no? Que él dice: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Ahora, recuerde que inicialmente Dios le dice: yo no estoy de acuerdo con que pongan rey. Ustedes no van a tener un rey, le dice Israel, como las demás naciones que sí tenían rey. Pero quiso el pueblo: queremos rey, queremos rey. Entonces Dios vio esa insistencia y dijo: claro, me desecharon a mí como su rey y ahora quieren un rey. Entonces Dios les dio un rey para probar a ese pueblo, y el rey que les dio fue Saúl. Pero ese rey obviamente no fue un rey como para una prueba, y ese rey actuó muy mal, desobedeció a Dios. Entonces dice: me pesa haber puesto, o me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Pero es por el mismo pueblo, no es por el carácter de Dios, sino por el pueblo cambiante. Eso es lo que debemos entender. Y otra vez, más cuando habla de arrepentimiento, más es como dolor que Dios siente por la actitud de las personas. Yo espero que no haya problema acá. Hay no, pero la Biblia se contradice. ¿Cómo así que aquí dice que Dios no se arrepiente, pero aquí vemos a Dios arrepentido? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. En su carácter Dios no se puede arrepentir, pero en el trato con las personas puede cambiar de acuerdo al trato. Puede ser en este caso un arrepentimiento, una oración, aunque todo eso está determinado por Dios, obviamente. Otro ejemplo sería claro el de el rey Ezequías, creo, ¿no? ¿Se acuerda? Dios le dice: prepara con Isaías, prepara tu lecho, porque te mueres, te vas. Una enfermedad, y esta enfermedad, con esta enfermedad te mueres. Pero dice que el rey clama y clama y clama a Dios. Entonces Dios le dice al profeta: vaya y dígale que le voy a dar 15 años más. Y él sana, el rey sana, y Dios le da 15 años más. Entonces las personas van a decir: uy, entonces la oración movió la mano de Dios, cambió a Dios, y eso es peligroso. Porque entonces de ahí muchos van a decir, póngale cuidado si no entendemos la inmutabilidad de Dios. Entonces podemos, y hay pastores que enseñan eso, ¿no? Dios ha decretado algo para usted, pero si usted le ora a Dios, puede cambiar el plan. Usted puede mover la mano de Dios a su favor. Ojo, eso es muy peligroso, porque el hecho de que aparezcan textos así como el del rey Ezequías, que oró y Dios le dio 15 años más, uno tiene que ir a entender a Dios en su totalidad, en sus perfecciones, y entender que Él no va a quebrantar lo que Él ha dispuesto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que Dios determinó la vida para este rey, esos 15 años más, pero Él quería hacerlo por un medio. ¿Y el medio cuál era? La oración, en este caso de ese rey. Entonces Dios le permite una enfermedad y le dice: alístate porque me lo llevo. Y entonces él oró a Dios, no es lo que Dios quería, era el medio que Dios quería para darle los otros 15 años que ya había determinado. Y eso es muy importante que entendamos, porque la Biblia no se contradice,
y nosotros estamos aquí hablando de las perfecciones de Dios. Él es perfecto en lo que hace. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que nos equivocamos. Y entonces la oración no mueve la mano de Dios para hacer algo que Él no quería hacer, o para hacer algo que yo quiero, no, sino que la oración es un medio para yo entrar en la voluntad de Dios y para permitir que se hagan las cosas que Dios quería hacer, y que a través de la oración Él las va a hacer. Entonces la voluntad de Dios se mueve por medios. Dios usa sus medios, en este caso la oración, el ayuno, la fe, lo usa, son medios que Él usa para hacer su perfecta voluntad. Entonces, para que después no pensemos que es que somos nosotros, tenemos que tener cuidado con eso. Otro punto sería que su consejo permanece para siempre, como lo dice el Salmo número 33. Salmo número 33, este es precioso. Su consejo permanece para siempre. Salmo 33, verso 10. Salmo 33, verso 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Es decir, Dios interviene en las decisiones de las naciones. Pero en cambio, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Dios es eterno, permanece para siempre. Sus decisiones son eternas, permanecen para siempre. Por eso cuando uno estudia estos atributos, uno vuelve al mismo punto. Dios es el que determina cuánto va a vivir una persona. Dios determinó que en este tiempo naciéramos nosotros y no en la época del Antiguo Testamento. Dios determinó que nosotros estuviéramos acá y no que fuéramos de pronto a vivir en tiempos de Cristo. Hay gente que dice, ay, yo hubiera querido estar cuando Cristo estuvo en Jerusalén. Tal vez yo lo hubiera defendido. No, usted lo hubiera matado si hubiera estado en ese tiempo. Entonces, Dios determina en qué época íbamos a nacer. Otro punto acá es que su inmutabilidad implica que no hay poder que lo haga cambiar de parecer. Su inmutabilidad implica que no hay poder que lo haga cambiar de parecer. Por eso quise hablar acerca de la oración, porque muchos hoy creen que con la oración, que con la fe, aún otros creen que con el dinero, dando dinero, van a hacer cambiar los planes de Dios. No. Y tengo aquí tres pasajes que los vamos a mirar para terminar de este punto. Es que la inmutabilidad de Dios implica que no hay poder que lo haga cambiar de parecer. Si Dios no cambia en su ser, no va a cambiar en su consejo, ni en su voluntad, ni en su parecer. Y son estos pasajes: Isaías 14, 24. Isaías 14, 24. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mi monte lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Nota el 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. A algunos no les gusta la palabra determinado. Una cosa es determinado y otra cosa es el determinismo, el fatalismo. No, aquí estamos hablando de que Dios tiene todo controlado y lo planea todo. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es decir, cuando hablamos de que Dios ha determinado las cosas, tenemos que tener en claro que Dios las ha determinado, pero a través de ciertos medios que van a ocurrir. Y los planes y el consejo de Dios lo hace a través de, en este caso, de personas. Nosotros no somos fatalistas. Es decir, Dios lo hará sí o sí. Entonces ya se va uno al extremo. No, Dios hace las cosas, pero las hace con un propósito, con un plan. Y ese propósito y en ese plan
ha puesto al hombre, al ser humano. Es decir, Dios trabaja, a pesar de que sus consejos son eternos, pero Dios trabaja por medio de circunstancias, de situaciones, y usa medios. En este caso la Biblia, usa la oración, la iglesia, a personas, y es la manera como Dios se va moviendo. Le voy a poner un ejemplo. Dios determinó que mi esposa viviera más. Eso estaba determinado. Pero no es fatalista en el sentido de que no, va a ser y ya no, sino que Dios, en esa determinación que Él tiene, usó ciertos medios. ¿Y cuánto hace que veníamos mirando el corazón de ella y los médicos mirando y va, hasta que llegó el momento de la cirugía? Y entonces se hizo la cirugía, usó personas, usó médicos, ahora está en un medio de recuperación, cuando ya va a entrar a terapia la otra semana, y estamos así en eso. Y yo le estoy ayudando con las terapias y todo, y estamos acá. Entonces Dios usa los medios. No es que no, ya Dios entonces determinó que ya va a vivir, su corazón está mal, entonces le voy a dar uno nuevo, ya se lo dio nuevo ya. Dios usa medios. Entonces es lo que tenemos que entender. Aunque uno lo vea así, como la gente dice, uy, ¿cómo así? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Nadie. Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Pues nadie. Pero no es así, fatalista, sino que Él usa medios. Y eso tenemos que entenderlo. Y usa nuestras oraciones. Yo sé que ustedes oraron, por eso la iglesia debe orar por una persona enferma, una que está en necesidad. Y oramos, ¿por qué? Porque Dios le place, aunque lo ha determinado, pero Dios le place que a través de nuestras oraciones cooperemos para que Él haga las cosas. Amén. Dios no nos deja por fuera de sus planes. Ahí estamos nosotros involucrados en su plan. Otro es Isaías 46. Sí, porque algunos dicen, no, lo que será, será. No, espere un momentico. Sí, pero no. Sí, pero Dios usa medios. Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios siempre defiende su honor en este sentido. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Vio? Anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ahora, esto nos habla del consejo eterno, es decir, que Dios vive en un eterno presente, como dicen algunos teólogos. Dios vive en un eterno presente, es decir, Dios lo anunció desde antes de que sucediera, pues porque Dios ya lo anuncia, pero Él lo va a hacer, no hay problema. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hay personas que dicen, ¿cómo así? Pero entonces, ¿qué clase de Dios es? ¿Un dictador? Pero hermano, cuando uno piensa en Dios, que fue el que hizo todo esto, que nos hizo a nosotros. Yo cuando estos días, mirando mucho un corazón, cómo está, y el ser humano, digo, Dios mío, esto no es casualidad, estuvo una mano ahí, una mano muy inteligente para hacer un corazón y ponerlo a funcionar en todos nuestros órganos y tener vida a nosotros. Hubo una mano inteligente ahí. Entonces yo digo, Dios mío, ese es Dios. Ahora, cuando usted mira a Dios de esa manera, entonces Él mismo determina las cosas que sucedan. ¿Y por qué vamos a pelear con Él? Si Él es perfecto en lo que hace, en las decisiones. Así a nosotros no nos parezca, porque el problema con nosotros es que pensamos que como Dios es, Dios es bueno, bondadoso, entonces a mí me van a salir las cosas bien. El asunto es que Dios a veces permite las cosas malas para mí y me pasan cosas malas porque esa es la manera como Él ve que me va a hacer bien a mí. Y no lo entendemos. Entonces aquí dice que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Porque Él puede hacerlo, porque Él es perfecto. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir,
lo he pensado y también lo haré. Hermano, ese es el consejo de Dios, su voluntad, su palabra, que son inmutables porque así lo ha establecido. Y termino con Daniel 4, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel 4, 34, y ya conocemos aquí a Nabucodonosor. Después de que él se arrepiente, Daniel 4, 34. Dice que más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que el reino es inmutable? Que permanece, es la roca. Entonces dice su reino que permanece por todas las edades. ¿Sabe que hay personas que creen que Dios no está reinando ahora y que ahora el reino es el del diablo? No, es un error. Dios siempre ha reinado y ahora está reinando por medio de la iglesia, por medio de su palabra, está reinando. Es más, Él está reinando en todo el mundo a pesar de lo malo que estamos viendo. Él deja al hombre que actúe, Él deja a Satanás que haga de la suya, pero por encima de Él está reinando, es decir, Él tiene el control. Dios tiene el control. Entonces, y esto lo aprendió Nabucodonosor. Entonces él está hablando acá y él dice, bueno, su reino es sempiterno, su reino por todas las edades. Pero mire el 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto lo dijo Nabucodonosor, que era un rey que había conquistado todo ese sector. Tenía mucho dominio, pero él dice, y esto es impresionante, dice que hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Dios hace según su voluntad. Hay pastores que enseñan mal la Biblia. Dicen, no, eso fue el diablo. Siempre usan al diablo. No. Y si fue el diablo, fue con el permiso de Dios. Fue con la voluntad de Dios. Entonces, eso hay que entender. Dios hace según la voluntad en el cielo y en la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga qué hace. No lo hay. No hay quien detenga su mano. Cuando Dios determinó hacer algo, lo hace. No hay quien detenga su mano. Eso de que nosotros le movemos la mano a Dios, esa es la herejía más grande que puede existir. Que con mi fe le muevo la mano a Dios, que la oración le mueve la mano a Dios, es la herejía más grande que puede existir. A Dios no lo mueve nadie, ni el dinero, ni la fe, ni la oración, nada. Él determinó hacer las cosas y las hace. Amén. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces la inmutabilidad de Dios no solamente en su carácter, sino en su palabra, en su consejo y en su voluntad. Dejemos así, por esta noche vamos a orar.